Muy buenas noches, qué bueno que podamos estar juntos en este online también con toda la gente que está conectada desde sus hogares. Queremos saludarte desde aquí a toda la gente que está a través de Canal 3 en toda la zona este de Mendoza y para la gente que está en las distintas plataformas y redes sociales de nuestro ministerio, siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí en Mendoza, Argentina. Hemos tenido una semana maravillosa. Hemos tenido este viernes una conferencia para mujeres espectacular que ya estará saliendo al aire también en esta semana para que puedan tener acceso a la gente que está en las redes sociales y también contarles que tuvimos un retiro de sanidad, un taller de sanidad con muchísima gente que fue bendecida, que el Señor ha hecho cosas maravillosas. Ya vamos a escuchar testimonios poderosos sobre eso. Quiero compartirte en esta ocasión un Salmo 34, versículo 1, que está relacionado con la palabra de Dios. Mientras alabas, Dios resuelve. Qué bueno que es esto, ¿no? Estar en medio de una situación, de un problema y saber que Dios puede venir y mientras vos estás tranquilo, mientras estás alabando a Dios, Dios puede resolver cualquier situación que hay en nuestra vida, en nuestro alrededor. Eso es maravilloso, eso nos da paz, nos entrena a tener tranquilidad. Dice el Salmo 34, 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. No dice que lo bendecimos y lo alabamos cuando estamos bien, cuando estamos alegres, cuando venimos a la iglesia, sino dice que en todo tiempo siempre lo alabarán. Y eso tiene que ver con un entrenamiento de una conducta de decir, Señor, yo te alabo en toda circunstancia, en todo momento y en toda situación. Y es un gran desafío, pero maravilloso. Queremos decirle también a los que están conectados que pueden escribirnos en el chat desde dónde nos estás escuchando, desde dónde estás participando. Queremos saludarte personalmente y cualquier necesidad que tengas, vos podés ser parte escribiéndonos al WhatsApp que aparece en pantalla, como así también podés conectarte con nosotros para ser parte de una casa online, una casa de bendición online. Los que están presentes aquí pueden ser parte de una casa de bendición físicamente en este lugar, en la zona de Mendoza, pero los que están conectados de manera online, podés escribirnos y tenemos Casa de Bendición Online en distintas naciones, con gente que se está conectando, que está buscando de Dios y vos podés ser parte también. Ahora sí es un momento muy especial, le voy a pedir a todos los de la casa que puedan estar preparando el pan, el vino y vamos a compartir la cena del Señor junto con los que están presentes. Voy a invitar a mi esposo que pueda estar pasando, que nos va a dirigir en este momento y va a ser importante que podamos prepararnos para tener los elementos. Así es, ¿cómo están todos los presentes? Que el Señor les bendiga y bienvenidos a aquellos que están conectados a través de nuestras plataformas en línea, a todos aquellos que nos ven a través de Canal 3. Vamos a tener un momento muy especial. Es el momento donde nos conectamos con el Señor y lo hacemos de una manera especial, ¿no? Porque la Santa Cena es celebrar que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La Santa Cena es celebrar que la sangre de Cristo nos cubre de todo mal, que hay poder de Dios para cubrir nuestras vidas, nuestro hogar, y esto es maravilloso. Así que vamos a invitar a todos los que están presentes aquí, que pueden ponerse de pie, por favor, si son tan amables. Y si estás ahí en tu casa y querés participar de esta Santa Cena, bueno, solamente puedes tomar un poco de vino, un poco de pan. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Vamos a buscar la presencia del Señor en medio de esto, ¿sí? Así es, a veces preguntan quiénes pueden participar y queremos contarles a los que están presentes como los que están ahí en online que todo el que quiera participar puede hacerlo, porque el Señor nos invita a su mesa, nos invita a participar, a poder reconocer que Él murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Así es, esto es lo que simboliza el pan y el vino. Jesús lo dijo en la última cena, estando con los discípulos. Repartió los elementos. Primero partió el pan, se lo dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando nosotros hacemos esto, Neri, si quieres tomar el pan, cuando nosotros tomamos el pan, estamos creyendo que el cuerpo de Jesús fue entregado a favor nuestro. Que un día, bueno, todos partiremos de este mundo, veremos a Cristo cara a cara
y que por haber creído en Él y por esto que Él hizo por nosotros, tendremos salvación, vida eterna, que hay un lugar con nuestro nombre en el cielo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga en esto. Seremos obedientes en esta administración de la Santa Cena, seremos obedientes haciéndolo, porque así lo pidió el Rey de Reyes. Así que cierra tus ojos conmigo, todos los que estamos presentes aquí y aquellos que están del otro lado de la pantalla. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas esta oración conmigo, me acompañes en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por este pan. Señor, damos gracias por este pan. Jesús, te pedimos que nos bendigas. Rey de Reyes, Santo Señor, bendícenos. Señor, creemos que este pan representa tu cuerpo, que por nosotros ha sido entregado. Señor, hoy celebramos esta Santa Cena, confiando, creyendo, Señor, que hay un lugar con nuestro nombre en la eternidad. Que tú lo prometiste, que fuiste, que un día dijiste, voy a ir a preparar moradas para ustedes. Señor, y sabemos que hay un lugar en la eternidad para cada uno de aquellos que hemos creído. Señor, confiamos en ti. Te damos gracias por este pan, Señor, que representa nuestra salvación, que representa tu cuerpo, que pagó nuestra salvación. Gracias por este pan, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puedes comer. Dice la palabra del Señor que después que hubo cenado, tomó también la copa, primero la bendijo, oró, dio gracias y la dio a sus discípulos, dijo, tomad, bebed de esta copa. Este vino representa mi sangre, con un vino como los de aquella época, de color rojizo, representó su sangre. Él dijo, esta copa representa mi sangre que es derramada por vosotros. Así lo hizo el Señor desde hace mucho tiempo. La sangre del Cordero fue derramada para pintar los dinteles en Egipto, sobre las casas de los israelitas, y el mal no pudo tocarlos. Y nosotros declaramos que la sangre de Jesús nos cubre, nos bendice, que jamás el mal nos va a tocar, que nuestros hogares son bendecidos. Así que vamos a dar gracias por esta copa. Señor Jesús, gracias porque tu sangre fue derramada por nosotros. Señor, te damos gracias, tenemos fe en ti, Señor, y creemos firmemente, Señor, que tu sangre nos cubre. Señor, que saldremos victoriosos, que el mal no tocará nuestro hogar, que la peste, que la enfermedad, que la pobreza, la miseria no entrará a nuestra casa, la destrucción no entrará a nuestro hogar, porque creemos en ti y nos cubrimos con tu sangre. Hoy, Señor, celebramos esta Santa Cena, dándote gracias por esta copa. Gracias, Jesús, porque esta copa representa tu sangre, que por nosotros es derramada. En tu nombre, Señor, amén y amén. Y dice la palabra del Señor que anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él regrese. Un día regresará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a seguir a través de la pantalla del online, así que vuelvo a insistir a todos los que son de aquí de la zona este, puedas acercarte aquí en Boulogne-sur-Mer 246 San Martín, Mendoza. Te vamos a estar esperando, te vamos a hacer sentir muy bien, te vamos a recibir con mucho amor, así que sos muy bienvenido para que todos los que están conectados, y ahí te invitamos a ser parte de nuestra adoración.
Qué bueno es poder vernos una vez más, poder encontrarnos una vez más para juntos buscar la presencia de nuestro Dios. Creemos y declaramos que hay algo poderoso que va a desatarse en este día sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu casa. Creemos que hay una palabra poderosa esperando por vos. Por eso te invitamos que abras tu corazón, que prepares ahí la atmósfera, el clima en tu casa, en donde estés en este momento, si estás con tu familia, que los puedas llamar y que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Creemos que Él nos sostiene, aún en momentos difíciles, aún en momentos de adversidad, de enfermedad. Él es nuestro sostén y Él es nuestra fortaleza. Por eso te invitamos que podamos juntos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Lo creemos y lo declaramos. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Decláralo. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me caminaré por las pruebas y el valle del temor. Decilo. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, declararlo, es más grande
adversidad, la prueba, creemos que tú estás en el trono reinando. Tú estás en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos autoridad para que nos hables y para que nos ministres en este día. Queremos escucharte, Señor. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Muy bienvenidos todos los que están presentes aquí, aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales, aquellos que nos ven en el canal 3. Muy bienvenido a este mensaje, esta palabra de Dios que hoy se titula Mientras alabas, Dios resuelve. Quiero preguntar a todos los presentes que están aquí, ¿a cuántos les gusta alabar, adorar en su casa? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí? ¿Cantás en tu hogar alabanzas al Señor? ¿Sí? Fuerte, despacito, ¿cómo te gusta eso? A todo volumen. En mi casa yo tengo hijos adolescentes. El ir a ducharse para ellos es sinónimo de alabar al Señor a los gritos pelados, ¿sí? Ponen música, empiezan a adorar al Señor y les encanta eso. Y a mí también me gusta que lo hagan. Muchos de nosotros nos gusta alabar a Dios en lo personal. ¿Sabías que la Biblia dice, Salmo 22:3, que el Señor habita en la alabanza de su pueblo? Que cuando venimos aquí a adorar, no solamente es la música que nos motiva, que nos pone sensibles, sino que es la presencia de Dios la que te toca. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia y empezamos a alabar, claro, a mí me gustaba escuchar música, pero fue distinta la adoración, porque la adoración toca tu corazón, porque es Dios que se mueve ahí, es el Señor que te está hablando. Y muchas veces, mientras adoramos al Señor, Dios prepara tu corazón para que Él te hable y lo hace a través de la adoración. Él va tocando tu espíritu. ¿Sabes qué? Veo mucha gente que cuando llega a la iglesia, en la adoración se quebranta. ¿Te pasó esto alguna vez? Dios te habla algo específico. A veces solamente corren lágrimas. ¿Y por qué es esto? Es porque la presencia del Señor se mueve en la adoración. Y esto es maravilloso. La adoración no solamente es aquí en la iglesia, sino también en tu casa, también en tu trabajo. En cualquier lugar uno puede adorar al Señor, puede alabarlo. Pero la mejor adoración la mejor alabanza sale cuando estás bajo mucha presión. Recuerdo que cuando teníamos 23, 24 años, teníamos un lindo auto con Nerina. Por primera vez compramos uno lindo. Cuando tenía 18 años, compré un AMI 8. No sé si alguien sabe lo que es esto, que tiene oídos que oiga. Pero era un auto, ya era muy viejo, y el mío tenía una particularidad. Doblabas y se abrían las puertas, ¿sí? Era una cosa maravillosa. Tenía una ventilación automática, ¿sí? En invierno te la regalo, pero doblabas y se abrían las puertas. No sé por qué las cerraduras no funcionaban. Así que el día que busqué a mi bebé, a Manuel, recién nacido del hospital, ya teníamos ese auto, sujeté el Moisés bien sujetado y lo iba agarrando y até las puertas, porque dije, no vaya a ser que se abra. Y así que hice esa locura y llevé así a mi hijo. Yo tenía esta cosa, de vez en cuando se abrían las puertas. Y por fin nos deshicimos de ese vehículo y tuvimos un auto mucho mejor. Ya estábamos en el seminario, un lindo auto para el que tiene oídos que oiga, ¿verdad? Un Renault 12 modelo 90, una cosa maravillosa de aquella época. Y recuerdo que estaba muy contento con mi auto, pero un día sucedió lo que sucede en Buenos Aires muchas veces. Nos asaltaron a mano armada, ¿sí? Y obviamente fue nuestra primera experiencia de ver una pistola, un revólver creo que era, y nos dijo, métanse adentro, me llevo el auto, y se llevaron el auto. Y yo dije, sí, claro que sí, llevaste el auto, no hay mucho que hacer ahí. El problema está en que no teníamos seguro, solamente teníamos seguro contra tercero y no contra robo. Éramos estudiantes, ahorrábamos en muchas cosas, ahora sé que hay cosas en las que no hay que ahorrar. Y en ese momento dijimos, no, pero ¿quién va a robar el auto? Si esto es Buenos Aires. Resulta que en Buenos Aires roban el auto. Y así que nos robaron el auto y yo estaba muy triste. Fui a hacer la denuncia esa misma tarde, quedaban unas 15, 20 cuadras, me acuerdo porque eran las primeras veces que estaba caminando, y fui a hacer la denuncia y salí de ahí y la policía bonaerense se ocupó de destruir toda mi fe y esperanza en reencontrarme con el auto. Me dice, mira, acá es imposible que encontremos un auto, acá roban todos los días, eso ya está desarmado, olvídate, pibe, del auto, ya fue. Entonces yo salí de ahí
totalmente desesperanzado de volver a ver mi lindo Renault 12 gris. Y empecé a luchar con esos pensamientos. ¿Te ha pasado esto? Esos pensamientos de decir, pero si yo estoy haciendo todo por el Señor, ¿sí? Me estoy esforzando por el Señor. Si estoy tratando de servirle, de dar lo mejor, estoy esforzándome, ¿por qué? Y está esa sensación, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Te preguntaste, intentaste hacer este reclamo al Señor y empezaba a venir ese pensamiento. Y por otro lado, creo yo que era el Espíritu Santo, que me decía, hay que alabar al Señor. Como todos, quizás yo también he tenido estas luchas de sentir, por un lado, esto de preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero creo yo que era el Espíritu Santo. Por otro lado, algo me decía, este es tu mejor momento para alabarle al Señor. Y yo creo que esa experiencia fue única en mi vida. Nunca tuve un mejor momento para alabar al Señor, porque mientras más presión estás viviendo, mejor es tu alabanza. ¿Sabías esto? Mientras más presión, mientras más desesperación, si decidís alabar al Señor, va a ser una alabanza más profunda, una que no podrás darle en otro momento. Recuerdo que esas 15 o 20 cuadras que caminé, empecé a cantar al Señor, a alabarle al Señor. A mí me gusta alabar al Señor. Recordaba, no tengo buena memoria, me recuerdo solo pedazos de las letras. Así que empecé a alabar como a mí me gusta alabar. Empezaba con una letra, le cambiaba a otra, ¿verdad? Pero el Señor sabe, iba alabando al Señor y caminando y de pronto me empecé a animar y la fe empezó a venir a mí. Fue como que dejé de leer la realidad para escucharlo al Señor. Y algo me decía, esto va a salir bien, tenés que confiar en el Señor. Y dejé ese pensamiento o esa presión que me venía a la mente, decir, ¿por qué a mí, que soy hijo de Dios? Mira todo lo que estoy haciendo y ahora estoy a pata, me robaron el auto. Y si no, por el contrario, empecé a sentir, el Señor te va a recompensar, algo bueno va a venir, porque esas cosas ocurren a quienes le alaban al Señor. Porque mientras alabas, Dios resuelve. No sé cómo lo hace, pero la cuestión es que al año siguiente yo estaba manejando un auto mucho mejor, estaba en mejores condiciones, las cosas habían cambiado, porque Dios es maravilloso, porque pude confiar en Él. Y aunque alguno diría, bueno, son los regalos que Dios tenía para vos preparados, son cosas que Dios había planificado, yo creo que todo se definió ese día que salí de esa comisaría y en vez de quejarme decidí alabar al Señor. ¿Estás pasando alguna presión? ¿Estás pasando alguna dificultad? Quizás el enemigo trae a tu mente muchas opciones, pero quiero hablarte de una que es la mejor de todas, que si vos te pones a alabar al Señor bajo mucha presión, bajo mucha dificultad, Dios resuelve tus problemas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos pueden creerlo? Esta es la verdad. Mientras uno alaba al Señor, Dios resuelve. ¿Sabes qué? En un pasaje muy interesante, la Escritura dice, Hechos 15, 14 al 18, cuenta algo que estaban resolviendo los apóstoles ahí. Estaba en un momento muy interesante porque la gente no judía empezaba a abrazar la fe en Jesucristo. Claro, el Señor Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros que se habían convertido eran judíos, los primeros 3.000 que se convierten en el aposento alto eran todos judíos, pero de pronto sucedía que Cornelio se convirtió y mucha otra gente que eran no judíos, ¿sí? Eran gente que no eran judíos, empezaban a entregarse al Señor y todos se preguntaban, ¿y esto habrá que circuncidarlos? ¿Habrá que hacer algo al respecto? Y ahí aparece una charla entre los apóstoles, esto es capítulo 15 de Hechos, y es muy interesante lo que sucede en esta charla. Pedro da testimonio, Pablo y Sila también dan testimonio, dice esto está sucediendo en el mundo entero, los no cristianos se convierten y empezaban a darse cuenta que el mundo no cristiano, perdón, no judío, el mundo no judío era mucho más grande que el mundo judío y que, claro, la iglesia iba a ser en su mayoría una iglesia no judía como nosotros, ¿sí? Que conocemos al Señor y se iba a expandir por todo el mundo.
empezaban a darse cuenta de esto. Entonces, en medio de esa asamblea, Santiago toma la palabra, de esa charla que ellos tenían, y él dice, esto era un concilio apostólico, y ellos dicen estas palabras, y pueden ustedes poner en pantalla, verlo ahí en la pantalla. Hechos 15, versículo 14 al 18, dice la palabra de Dios. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y acá va a citar el libro de Amós, ¿sí? 400 años antes de Cristo ya fue profetizado esto. Y acá viene la palabra. Dice, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Diga conmigo, la choza caída. Y acá está el rema, quizás la palabra fuerte de hoy. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que lleven mi nombre, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. El Señor había profetizado, por el Espíritu Santo había hecho que Amós profetice, que él iba a reedificar la choza caída de David. Pero David no vivía en ninguna choza, era un rey, vivía en un enorme palacio y nunca vivió en una choza. En un momento quizás vivió en la cueva de Adulán, quizás en las peores de sus moradas, pero no se refería a un lugar donde él vivía, sino que se refería a un lugar que él edificó para el arca del pacto. ¿Sí? Cuando el arca del pacto fue robada por los filisteos, David la trajo de vuelta. El arca del pacto tenía tenía que estar en un diseño muy específico, que era el tabernáculo de Moisés. Era algo muy estructurado, en una tienda bien establecida, había levitas, había un lugar santo, un lugar santísimo, y nadie podía entrar al arca del pacto. Todos tenían que estar lejos. Pero cuando David recupera el arca del pacto de los filisteos, él hace una choza simple. Luego viene su hijo, construye un templo, Salomón construye un templo, y el arca del pacto pasa a estar otra vez en el templo. Es decir, estuvo en el tabernáculo de Moisés, estuvo en la choza de David y luego en el templo. El profeta Amós dice que él iba a restaurar no el tabernáculo de Moisés ni el templo de David, sino la choza, no el templo de Salomón, sino la choza de David. El profeta dice que él va a restaurar esa experiencia que tuvo David. Esa experiencia, eso iba a venir con el Espíritu Santo. Dios iba a restaurar esto, la choza de David o el tabernáculo que David había hecho. Era algo muy sencillo, ni siquiera le llamaban tabernáculo. Era algo seguramente muy lindo, pero no muy estructurado, algo muy simple, donde no tenía un lugar santo, no tenía un lugar santísimo, donde la gente podía acceder directamente al arca del pacto. Y donde la gente hacía lo que David hacía. ¿Sabes qué hacía David en el arca, enfrente del arca? Danzaba, bailaba, adoraba al Señor, hacían fiesta. Y durante el tiempo que David tuvo el arca en la choza de David, en Jerusalén, eso fue una fiesta espiritual. Ahora, cuando aquí los apóstoles están reunidos, están diciendo, bueno, esto es lo que va a suceder, se va a restaurar la choza de David en el mundo entero. Todos vamos a poder alabar al Señor, vamos a poder alegrarnos en su presencia, vamos a poder danzar y tendremos victoria en la alabanza. Cuando están reunidos los apóstoles ahí, están diciendo que esto es lo que se iba a restaurar. Por esa razón, hoy en día a veces no entendemos lo que sucede, pero muchos ministerios se levantan con la adoración, con la honra al Señor a través de la alabanza. Eso tiene una fuerza, tiene una unción, tiene un poder. Muchas veces uno recibe la restauración. Y esto es lo que Dios hace. Él está restaurando la choza caída de David. Muchos ministerios se
levantan por la adoración. Así fue Hillsong, de hecho fue más conocido por la adoración que por otras cosas, porque Dios hace esto en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto con el Señor. Él restaura la choza caída de David, ¿sí? Este acceso directo a la presencia a través de la alabanza, a través del júbilo, a través de la adoración. Todos aquellos que adoren en sus hogares, todos aquellos que adoren bajo presión, mientras alabás al Señor, Dios resuelve tu vida. Mientras adorás al Señor, Dios hace milagros. Mientras levantás tus manos, el Señor se ocupa de ver tu situación y mandarte esa respuesta. Mientras lo estás haciendo, por eso es tan importante alabar. Hay gente que me dice, pastor, yo recién estoy yendo a la iglesia, hace muy poco tiempo que estoy yendo, así que voy directo cuando empieza el mensaje. ¿Han escuchado alguna vez algo así? Porque yo lo he escuchado muchas veces. Hay gente que dice, bueno, a esta hora ya debe estar empezando a predicar el pastor y va justo, pero se pierde esta otra parte, la parte de adorar al Señor, de exaltarlo, de renovarse en la adoración, porque es ahí donde Dios hace milagros. Porque uno viene, adora al Señor, levanta las manos y Dios resuelve tu vida mientras estás adorando al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? En una oportunidad, quiero leerte este pasaje también. Pablo y Silas estaban haciendo esto, estaban predicando el Evangelio. Llegaron a Europa, llegaron a Filipos y tuvieron una experiencia muy dura. Había una joven, era bruja, era adivina, y el apóstol Pablo se molestó con ella y la liberó sin que le pidieran, ¿sí? Le echó fuera el espíritu de liberación, el espíritu de adivinación, perdón. Y esta mujer, claro, tenía dueños, era una esclava. Los dueños pusieron preso a Pablo, lo acusaron frente al Imperio Romano, los romanos vinieron, los apresaron, y esto dice la palabra del Señor. Esto le pasó a Pablo y a Silas en Filipos, ¿sí? Quizás como a muchos de nosotros, tratando de hacer las cosas bien, sirviendo al Señor, tratando de mejorar, de vez en cuando tenemos un tropiezo, o de vez en cuando las cosas se salen de lo normal. Y uno dice, pero ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Pero por qué si estoy haciendo lo bueno? ¿Pero por qué si me estoy esforzando? Y a veces las cosas se salen de los planes, ¿sí? A todo el mundo nos puede pasar esto. Lo importante es qué hacemos cuando nos suceden estas cosas. Lo importante es qué vamos a hacer, qué vamos a dejar que fluya nuestra mente. Acá dice la palabra del Señor, Hechos 16, 22 al 26, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les rasgaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, presten atención a estos detalles, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Impresionante lo que ocurrió aquí, mientras alababan al Señor, mientras adoraban al Señor. Como te dije, Pablo y Silas estaban estrenando este nuevo tiempo en el cual todos nosotros vivimos, esta nueva temporada donde la choza de David, el tabernáculo de David, fue restaurado. A partir de la venida del Espíritu Santo, todos podemos adorar al Señor, todos podemos exaltar al Señor. El punto es que no siempre es nuestra primera opción en nuestra mente. A veces peleamos, a veces decimos, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a darle la gloria a Dios? Mirá lo que me está pasando. Y si uno deja que esos pensamientos fluyan, entonces estarás en problemas. Pero cuando uno alaba, o mientras uno alaba, Dios resuelve. ¿Y qué cosa resuelve? Bueno, mientras alabas al Señor, Dios resuelve tu cansancio. Me gusta esto. Pablo y Silas estuvieron todo el día trabajando, haciendo muchas cosas para el Señor. Dice que a la mañana temprano iban a la oración, pero le salía esta muchacha y muy temprano, él decidió reprender ese espíritu inmundo. Ese fue un día largo. ¿Alguna vez tuviste un día largo? De esos que no se terminan nunca, problema tras otro. Bueno, Pablo y Silas tuvieron un día largo. Parece que
Ese fue el día que les rasgaron las vestiduras, los azotaron, los llevaron a un juicio injusto. De hecho, ni siquiera hubo un juicio y terminaron en un calabozo. Y posiblemente no se podían dormir. Es difícil dormir cuando te duelen todos los huesos, ¿verdad? Y a eso de la medianoche, que déjame que te ponga en contexto, porque para nosotros los que vivimos aquí en Mendoza, quizás no es mucho medianoche, los que nos ven de otros países, por ahí la medianoche es tarde. Para aquellos que vivían en la Europa de aquel tiempo, la medianoche era tardísimo, ¿sí? La gente se iba a la luz del sol y se acostaba a dormir. Eso es lo que se hacía. La medianoche era ya una hora muy tarde. Y esta gente a medianoche, todavía despiertos, todavía sin poder dormir, empezaron a alabar al Señor. ¿Qué fuerzas te quedan para cantar, para alabar mientras estás en el cepo, mientras estás prisionero? Pero cuando uno alaba al Señor, esta es la primera cosa que uno recibe. Nuevas fuerzas vienen a ti. Algo se renueva en tu interior mientras alabas al Señor. Si estás cansado, si estás agotado, si estás pasando bajo mucho estrés, estás pasando un tiempo de esos tiempos de dificultad, alabale al Señor, adorar al Señor. Poné música por ahí, empezá a cantar. No solamente escuches la música, sino que salga de tu boca la adoración. Porque mientras le adorás al Señor, el Señor resuelve tu cansancio. El Señor resuelve tu estado físico de agotamiento. El Señor resuelve todo esto. Sabes que hay mucha gente estresada en este tiempo. Estuvimos hablando de eso hace unos días atrás. ¿Por qué no probamos con la alabanza, la adoración? Esa adoración profunda, esos tiempos de intimidad con el Señor. No necesitamos estar con los pies en el cepo. Podemos alabarle al Señor en cualquier circunstancia. Pero si estás agotado, si estás cansado, adorale al Señor y vas a ver cómo Él resuelve tu cansancio. ¿Cuántos se animan a probar esto? En segundo lugar, mientras alabas al Señor, Dios resuelve tus heridas. Esta parte me encanta, porque mucha gente le encanta, como es el dicho, lamerse las heridas, mirar, enfocarse en las cosas que me hicieron, mirar cómo me golpearon, mirar cómo me hirieron, mirar cómo me rechazaron. Pero el apóstol Pablo y Silas no se enfocaron en sus heridas, sino que se enfocaron en el Señor. En medio de la noche decidieron alabarle al Señor. A veces es difícil adorar al Señor con heridas, pero uno empieza y ahí vienen las fuerzas. Recuerdo una etapa de mi vida, a mí me gusta tocar la guitarra, ¿sí? Pero para no castigar a nadie no lo hago en público, ¿sí? Para beneficio de sus oídos, alabo y canto en privado. Y cuando pasé un momento difícil en mi juventud, ya estaba en el seminario, venía de Rafaela con muchas heridas, era un tiempo de restauración. Para mí el seminario fue muchas cosas, no solamente aprendizaje, fue un tiempo de sanidad profunda. Y recuerdo que muchas heridas, muchos rencores guardados, que no sabía cómo en ese momento, no tenía un taller de sanidad a mano, no sabía cómo resolverlo. Recuerdo que lo resolvía en adoración. Adoraba hasta que lloraba, hasta que me quebrantaba delante del Señor. ¿Te pasó esto alguna vez? Y empecé a sentir la sanidad. Y un día, adorando al Señor, me di cuenta que pronto ya esas cosas que antes me causaban dolor, ya no me dolían más. Podía recordar el pasado sin dolor. Y esto es algo maravilloso que Dios hace, porque mientras alabas al Señor, Dios resuelve todas tus heridas más profundas. Hay gente que vive con las heridas, se acostumbró a funcionar en esa especie de disfuncionalidad, se acostumbró a ir por la vida lleno de rencores, de amarguras, de tristezas. Ese no es el diseño de Dios. Uno cuando alaba al Señor, permite que el Espíritu Santo te sane, te restaure, te hace de nuevo. Y cuando uno deja de enfocarse en las heridas para enfocarse en la adoración, el Señor resuelve tus heridas. ¿Cuántos se animan a experimentar esto? Estas son las cosas que nos bendicen, que nos renuevan constantemente. Mientras alabas al Señor, Dios resuelve
tus desenfoques de la vida. Cuando ocurrió ese terremoto en la cárcel, cuando ocurre ese terremoto, dice que todas las cadenas se cayeron. Cuando uno alaba al Señor, inmediatamente la respuesta viene de parte del cielo. Esto habla mucho de Dios. Parece que al Señor la adoración lo puede, ¿sí? Ya lo vimos en la vida de David, ya lo vemos en los salmos. Cuando uno alaba al Señor, parece que el Señor responde y acude automáticamente, ¿sí? En una oportunidad estaba Eliseo tratando de buscar la presencia de Dios y no podía encontrar paz. Entonces dice que llamó un tañidor, una persona que tocaba el arpa, y lo puso debajo de un árbol y se sentó al lado y le dijo: alaba al Señor. Y el hombre empezó a alabar, así como nosotros hacemos con los músicos acá, decimos alaben al Señor. Y dice que empezó a alabar. Entonces Eliseo se pudo concentrar y se pudo enfocar en la presencia de Dios. Dice que ese día logró tener una palabra profética y le dio victoria a todo el ejército de Israel. Pero la clave está en que a través de la alabanza, mientras alababa, él se pudo enfocar en la presencia de Dios. Mientras alababa, el apóstol Pablo y Silas se pudieron enfocar en la presencia de Dios y no en las circunstancias. Se volvieron a enfocar en el propósito. Dice que hubo un terremoto, se cayeron todas las cadenas. Porque esto sucede mientras adorás. El Señor envía su poder para que todos tus obstáculos se caigan en el nombre de Jesús. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y vino el carcelero. Y el carcelero, claro, los había metido en un pozo, en un calabozo tan oscuro que él no veía hacia adentro, no veía que los presos estaban ahí. Entonces vino con una antorcha, sacó una espada y se iba a suicidar porque era un hombre leal, un hombre de bien, un hombre responsable. Entonces le había fallado a sus superiores, se iba a suicidar. Y Pablo, que por adorarle al Señor estaba enfocado, mira, él hizo algo grandioso, no culpó a quienes lo habían agredido, a quienes lo habían azotado. Ese carcelero era responsable de todos sus dolores físicos y de que él tuviera los pies en el cepo. Sin embargo, en vez de enfocarse en eso, se enfocó en el propósito de Dios y le dijo: carcelero, no te hagas ningún daño. Y ese mismo día, él y toda su casa fueron salvos. Cuando uno alaba al Señor, mientras alabas al Señor, Dios resuelve tus desenfoques. Porque a veces estamos tan desenfocados por la vida que estamos pensando en nosotros, en nuestros problemas, en las cosas que nos pasan, y no nos damos cuenta que Dios pone oportunidades para que familias enteras conozcan al Señor a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está llamando a una iglesia enfocada, una iglesia que pueda enfocarse en el propósito de Dios y no solamente en sus problemas, no solamente en sus cuestiones internas, sino en aquellas cosas que son superiores, porque mientras das, mientras servís, más Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es maravilloso. Por último, déjame decirte esto también. Mientras alabás al Señor, Dios resuelve tus desánimos más profundos. Es como que Dios pusiera un filtro de fe en la alabanza. Dios pone un filtro. Es como Dios mostrándote otra cosa, ¿sí? Quizás estás viendo la realidad, estás diciendo, tengo los pies en el cepo, estoy prisionero. No dejes que el cepo te intimide. No dejes que tu realidad te quieras desenfocar de la fe o de la adoración. Mientras alabas al Señor, Dios va a resolver todos tus desánimos más profundos, todos esos desánimos que a veces traemos de tiempo atrás. Dice que el apóstol Pablo estaba adorándole al Señor a medianoche. Seguramente había escuchado a los romanos decir: a este lo vamos a destrozar, y lo azotaron. Seguramente escuchó al carcelero decir: este no va a salir más de aquí, y lo metieron en el pozo, en el calabozo más profundo. Seguramente había escuchado muchas cosas, y no solamente escuchaba, sino veía el cepo, lo estaba viendo. Pero hubo un filtro de fe hacia toda esa realidad, hacia todas las cosas que escuchó.
Había un filtro de fe en su corazón, porque mientras alabás al Señor, Dios pone un filtro en la realidad. Dios pone un filtro y empezás a ver las cosas en fe, empezás a ver las cosas de otra manera. Quizás podés experimentar esto mismo que te comenté al principio. Yo no sabía cómo se iba a resolver lo de mi auto cuando nos robaron y no se resolvió rápido, pero había una paz en mi interior. Esto se va a resolver, de alguna manera se va a resolver. Esa paz te inunda, es un filtro de fe, no te deja ver la realidad como es, porque a veces la realidad es abrumadora, sino que te hace ver la realidad a través de la fe. Y eso que esperás, tarde o temprano te va a sobrevenir. Esa fe que tuviste va a convertirse en tu nueva realidad. Recuerdo hace unos días atrás, un empresario me dice: pastor, estamos desesperados, nuestra situación es crítica. ¿Y qué es lo que hiciste? Es un hombre de fe. Me dice: junté a mi familia y nos pusimos a orar y a alabar al Señor. Eso fue todo lo que hice. Yo estaba esperando que me diga, busqué un crédito, busqué ayuda, un salvataje, un socio, alguna cosa. Pero me dijo, nos pusimos a orar. Cuando él me dijo eso, vino sobre mí una convicción muy fuerte de que el Señor va a sacar a flote su negocio, su empresa, su familia, porque así es el Señor. Mientras alabamos, Él resuelve nuestros desánimos. Es como que hay un filtro. Mientras vos alabás al Señor, mientras estás adorando al Señor, Dios pone un filtro en ti, es un filtro de fe, y empezás a ver todo distinto. Todo lo que veías negro, ahora empezás a verlo con luz. Empezás a verlo con esperanza, con expectativa, porque Dios está obrando en tu futuro y estás consciente de que Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a pedir a los adoradores que empiecen a adorar aquí al Señor. Mientras alabamos al Señor, Dios resuelve muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué cosas va a resolver hoy Dios en tu vida? Mientras alabas al Señor, ¿qué cosas va a resolver? ¿Qué cosas necesitas que el Señor resuelva en ti? Quiero animarte que te pongas de pie y que puedas decirle: Señor, necesito que resuelvas esto. Específicamente es esto que pongo delante de ti. Que empieces a nombrarle al Señor y decirle: Señor, esto es lo que necesito que resuelvas. Voy a alabarte. No voy a dejar que pensamientos del enemigo me distraigan. Pensamientos de que esto no va a funcionar, de que al fin y al cabo lo malo me va a alcanzar, que la fe no tiene propósito, no sirve. No permitas que nada de esto inunde tu corazón. No permitas que tu mente reflexione mal y que empiece a decir: ¿por qué a mí, si soy hijo de Dios? ¿Por qué no estaría mejor? ¿Por qué no estaría en otro nivel, en otra situación? ¿Por qué caí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No permitas, simplemente alabarle al Señor. A lo mejor en principio no entiendas nada, no entiendas el por qué. Mientras uno alaba, no razona. Quizás ahí está lo maravilloso, sino que uno se conecta con el Señor. Simplemente uno se conecta de corazón, de verdad. Y ahí Dios resuelve, ahí Dios se ocupa, ahí se caen las cadenas, ahí se abren las prisiones. Mientras uno alaba al Señor, es Dios quien resuelve. Si podés tener fe en esto, vamos a alabarle al Señor. Vamos a pasar un momento de alabanza al Rey de Reyes, ¿sí? Y poné delante del Señor todas esas cosas que no pudiste resolver. Dios las va a resolver. Vamos a alabarle al Rey. Decile al Señor con tus palabras cuáles son esas cosas que querés que Él resuelva. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Y tú estás aquí. Y te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte.
Adorale al Señor. No tienen barreras. Tu presencia está aquí. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Gracias, Señor. Señor, mientras te alabamos, tú resuelves nuestros problemas. Mientras te alabamos, Señor, se abren las prisiones, se rompen las cadenas. Señor, nuestros salen del cepo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos milagros sobre tu pueblo. Señor, y toda aquella persona que en este momento levanta sus manos para adorarte, para exaltarte, Señor, recibe de ti milagros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, asístenos, bendícenos. Señor, quien necesite ser restaurado de heridas profundas, Señor, tú lo sanas mientras alaba. Señor, quien necesite ser restaurado, Señor, del cansancio, de la fatiga, del estrés, Señor, mientras te alabamos, recibe milagros, Rey. Quien necesite ser libertado, Señor, mientras levantamos nuestras manos, tú te ocupas. Señor, quien está sufriendo por un familiar, por un hijo, por una hija, por un padre, Señor, por un hermano, Señor, mientras te alabamos, Señor, mientras te alabamos, tú resuelves. Mientras te alabamos, Señor, familias enteras se entregan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Así como ese carcelero, Señor, muchas personas te han de conocer mientras te alabamos, mientras te alabamos, mientras te exaltamos, Rey, Rey de Reyes, Señor de señores. Mientras te exaltamos, tú resuelves matrimonios, Señor, que están en conflicto. Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor, mientras te exaltamos, Señor. Señor, tú cambias todo desaliento por fe. Señor, hay un filtro de fe para ver la vida, para ver todo distinto, Señor. No nos enfocamos en las heridas, no nos enfocamos en el cepo, no nos enfocamos en las rejas. Nos enfocamos en ti, en la adoración. Señor, alcanzamos tu presencia. En la adoración, Señor, tú nos ministras. En la adoración tú nos renuevas. Nuevas fuerzas vienen a tu iglesia. Mientras levantamos nuestras manos, nuevas fuerzas, restauración, propósito viene a nosotros, Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Rey. Gracias, Señor. Señor, toda esta alabanza, toda esta adoración es para ti, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Sí, Señor. Alabamos al Rey.